En agosto de 2006, en Río Grande do Norte, la noche se tragó a la fisioterapeuta Isabela Medeiros mientras caminaba hacia su casa, dando inicio a una búsqueda desesperada que conmovió a toda la comunidad. Lo que nadie sabía era que, apenas 5 días después, una llamada anónima de una mujer misteriosa desvelaría una revelación impactante, cambiando el rumbo del caso y demostrando que la verdad era mucho más sombría de lo que cualquiera podría haber imaginado. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Y aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún caso. Isabela Medeiros era una joven entregada, una profesional apasionada por su trabajo. Como fisioterapeuta, encontraba una inmensa satisfacción en ayudar a la recuperación de sus pacientes, forjando una reputación de cariño y competencia. Recién casada con Daniel, la pareja vivía una fase de sueños y proyectos, construyendo poco a poco el futuro que tanto anhelaban. Sus vidas estaban marcadas por la sencillez y el optimismo, con la certeza de que tenían un camino brillante por delante. Isabela era vista por todos como una persona de luz, cuya presencia irradiaba calma y esperanza, lo que hacía que lo que estaba por venir fuera aún más incomprensible y devastador para todos los que la conocían y la amaban. La rutina de la pareja era apacible y predecible. Isabela dedicaba largas horas a su trabajo en la clínica, mientras Daniel la esperaba en casa para cenar juntos y compartir los sucesos del día. Se habían mudado hacía poco a un apartamento en el barrio de Ponta Negra, un lugar que, poco a poco, estaban convirtiendo en su hogar. Aquella semana planeaban una pequeña escapada para el fin de semana, una merecida pausa en su ajetreada rutina. Eran esos pequeños momentos los que fortalecían su unión y alimentaban sus planes de formar una familia. Nada indicaba que aquel martes sería diferente a los demás, o que la normalidad de sus vidas estaba a punto de ser destruida de forma irremediable. El martes 15 de agosto de 2006, Isabela cumplió su jornada laboral como de costumbre. Era conocida por su atención al detalle y por permanecer en la clínica hasta que el último paciente fuera debidamente atendido. Alrededor de las 9:30 de la noche, finalmente se despidió de sus colegas y se marchó. Tenía una dedicación que, con la gracia de Dios, la llevaría muy lejos. Siempre se preocupaba por todos antes de pensar en sí misma, relataría más tarde una de sus compañeras de trabajo. Al salir, Isabela caminó hasta la parada de autobús más cercana, un trayecto que hacía todos los días, sin saber que aquella sería la última vez. El viaje en autobús transcurrió sin incidentes. Era una ruta familiar que hacía casi en piloto automático, cansada tras un largo día de trabajo. Cerca de las 10:20 de la noche, el autobús se detuvo en su parada habitual, a pocas manzanas de su casa. Isabela bajó y comenzó el tramo final a pie. La calle estaba relativamente tranquila, como era común a esa hora. Para ella, solo era el último esfuerzo de un día agotador, a pocos minutos de la comodidad de su hogar y de los brazos de su marido. Caminaba deprisa, ansiosa por llegar, ajena al peligro que la acechaba en la oscuridad de aquella noche. Mientras Isabela caminaba, un sedán plateado se aproximó con lentitud y se detuvo a su lado. Del vehículo salieron 5 hombres que la rodearon rápidamente. Sin posibilidad de reaccionar o pedir ayuda, fue sometida y forzada a entrar en el coche. La acción fue rápida, violenta y silenciosa, durando apenas unos segundos. El vehículo arrancó a toda velocidad, desapareciendo en la oscuridad de la noche, llevándose consigo a la joven fisioterapeuta y todos sus sueños. En aquella calle tranquila, no quedó ni rastro de lo que acababa de ocurrir, solo el silencio que ahora parecía pesado y amenazador. En casa, la preocupación de Daniel comenzaba a crecer. Con el paso del tiempo, la ansiedad se transformó en un miedo cada vez mayor. Intentó llamar al móvil de Isabela en repetidas ocasiones, pero todas las llamadas iban directamente al buzón de voz. Cada minuto de silencio aumentaba su desesperación. La llamaba sin parar. Un presentimiento horrible se apoderaba de mí. Solo le pedía a Dios que estuviera bien, que fuera solo un retraso, pero algo en mi corazón me decía que no era así, contó él posteriormente en su declaración. La noche avanzó en una agonía interminable, con Daniel alternando entre el teléfono y la ventana, esperando una señal que nunca llegó. A la mañana siguiente,
16 de agosto, sin noticias de Isabela. Daniel acudió a la comisaría más cercana para denunciar la desaparición. La desesperación en su rostro contaba la historia de la noche de angustia que había vivido. La policía inició de inmediato los procedimientos estándar. El inspector Monteiro, a cargo del caso, escuchó el relato de Daniel y movilizó a los primeros equipos. Recibimos la notificación e inmediatamente activamos los protocolos para personas desaparecidas. En ese momento, todas las hipótesis estaban sobre la mesa, y el tiempo era nuestro mayor enemigo, afirmó el inspector. La investigación sobre el paradero de Isabela había comenzado oficialmente, dando inicio a una carrera contrarreloj. Tan pronto como se formalizó la desaparición, la familia y los amigos de Isabela iniciaron una movilización desesperada. Con la esperanza de encontrarla sana y salva, imprimieron cientos de carteles con su foto y los distribuyeron por toda la ciudad, centrándose en áreas de gran afluencia, como terminales de autobús, comercios y postes. Cada esquina parecía exhibir el rostro sonriente de Isabela, un doloroso contraste con la angustia que consumía a sus seres queridos. También recurrieron a las redes sociales y a la prensa local, haciendo llamamientos emotivos en busca de cualquier información que pudiera llevar al paradero de la joven. La ciudad entera parecía unida en una cadena de oración, esperando un desenlace feliz. Mientras la familia buscaba la ayuda de la población, la policía iniciaba las primeras diligencias. El equipo del inspector Monteiro se centró en la zona donde Isabela fue vista por última vez. Los investigadores buscaron imágenes de cámaras de seguridad en establecimientos comerciales cercanos a la parada de autobús, pero la tecnología de la época era limitada y pocas cámaras captaban la calle con claridad. Las escasas imágenes obtenidas eran granuladas y de baja resolución, sin revelar nada concluyente. Simultáneamente, los agentes fueron de puerta en puerta, entrevistando a residentes y comerciantes de la región, con la esperanza de que alguien hubiera visto o escuchado algo sospechoso aquella noche. Pero, por desgracia, no surgió ninguna pista concreta. La esperanza de la familia se vio brutalmente truncada en la mañana del 17 de agosto, menos de 48 horas después de la desaparición. En un cañaveral aislado en la ciudad vecina de Parnamirim, un trabajador rural hacía su ronda matutina cuando se topó con una escena terrible. El cuerpo de una joven yacía entre las plantaciones. Conmocionado, avisó inmediatamente a la policía. La noticia se extendió rápidamente, y un equipo forense fue enviado al lugar. Lo que antes era un caso de desaparición se había transformado, de la peor manera posible, en una investigación de homicidio. El hallazgo marcó el fin de la búsqueda de Isabela y el comienzo de una nueva y dolorosa búsqueda de justicia. La confirmación de la identidad del cuerpo desató una ola de dolor devastadora para la familia Medeiros. Cuando fueron llamados para el reconocimiento, la esperanza que aún resistía en sus corazones se desvaneció por completo. El dolor era visible y palpable, un sufrimiento que las palabras no podían describir. En una declaración embargada por la emoción, Geraldo, el padre de Isabela, expresó su incredulidad. ¿Cómo puede alguien hacer esto? Era una buena chica, llena de vida. Solo le pido a Dios que nos dé fuerzas para soportar este dolor y que se haga justicia. Que quien hizo esto, lo pague. La noticia se extendió, dejando no solo a la familia, sino a toda la comunidad, en un estado de shock y luto profundo. Ante la brutalidad del crimen, el inspector Monteiro actuó con celeridad, formando la Fuerza de Tarea Medeiros, un equipo dedicado exclusivamente a la resolución del caso. La prioridad era analizar las pruebas recogidas en el lugar donde se encontró el cuerpo. Los primeros resultados forenses confirmaron lo que los investigadores temían. Isabela había sido víctima de una violencia extrema antes de perder la vida. Cada detalle revelado en el informe preliminar pintaba un cuadro de crueldad indescriptible, reforzando la urgencia de capturar a los responsables. El caso se convirtió en una cuestión de honor para la policía local, que prometió no escatimar esfuerzos para llevar a los culpables ante la justicia y dar un mínimo de paz a la familia en duelo. La noticia del crimen y los violentos detalles que comenzaron a filtrarse a la prensa generaron una profunda conmoción en la ciudad. El miedo y la indignación se apoderaron de la población, que se sentía vulnerable e impactada por la brutalidad del suceso. En respuesta, la comunidad organizó marchas y vigilias en homenaje a Isabela
y en protesta contra la violencia. Cientos de personas, muchas de las cuales ni siquiera conocían a la joven, salieron a las calles con velas y pancartas, exigiendo seguridad y justicia. La tragedia de Isabela se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia, uniendo a la ciudad en un luto colectivo y en un clamor por respuestas. El punto de inflexión en la investigación llegó el 20 de agosto, 5 días después del crimen. Una mujer, que se identificó únicamente como Vanessa, realizó una llamada anónima al teléfono de denuncias. Con voz temblorosa, relató que tenía información crucial. Vanessa contó que había oído a uno de sus conocidos, un hombre llamado Ricardo, alardear de haber participado en un crimen terrible junto a sus amigos. Describió detalles que solo alguien implicado podría conocer, información que no había sido divulgada por la prensa. La llamada, aunque anónima, era la primera pista sólida que la policía tenía en sus manos. Una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. La denuncia anónima cambió por completo el panorama de la investigación. Hasta ese momento, la policía trabajaba a ciegas, con pocas pruebas y ninguna línea de investigación clara. La llamada de Vanessa proporcionó un nombre y un punto de partida. El inspector Monteiro movilizó inmediatamente a su equipo para verificar la veracidad de la información. Una denuncia como esta es un antes y un después. Puede ser la clave para resolver el caso o solo otra falsa alarma. Pero la riqueza de detalles nos dio confianza. Sabíamos que, con la ayuda de Dios, podíamos estar en el camino correcto, declaró el inspector. La fuerza de tarea ahora tenía un objetivo: encontrar a Ricardo y desentrañar la red de cómplices detrás de aquel crimen. Con el nombre de Ricardo como única pista concreta, los investigadores de la Fuerza de Tarea Medeiros se sumergieron en los archivos policiales. En poco tiempo, identificaron a un hombre con el mismo nombre que tenía un historial de delitos menores en la región. El perfil parecía encajar, y una ola de optimismo recorrió al equipo. La posibilidad de estar cerca de uno de los responsables del crimen renovó las energías de los policías, que trabajaban sin descanso desde el inicio del caso. Creyendo estar en el camino correcto, decidieron actuar con cautela para no alertar al sospechoso y comprometer la investigación, que finalmente parecía avanzar de forma significativa. Tras su identificación, la policía inició una discreta operación de vigilancia. Agentes de paisano comenzaron a monitorear la rutina del sospechoso, observando sus pasos, sus contactos y sus hábitos. El objetivo era recopilar pruebas que lo vincularan al crimen o que condujeran a otros posibles implicados, sin que él se diera cuenta de que estaba siendo observado. Cada movimiento era cuidadosamente documentado, con la esperanza de que un desliz pudiera confirmar las sospechas. La tensión era constante, pues cualquier error podría echarlo todo a perder. Los días transcurrían en una espera calculada, mientras el equipo aguardaba el momento adecuado para actuar. La familia de Isabela fue informada con sigilo sobre los avances. La noticia de que la policía tenía un sospechoso firme bajo investigación trajo una mezcla de esperanza y ansiedad. La posibilidad de que la justicia finalmente estuviera en camino era un consuelo en medio de tanto dolor. Daniel, el marido de Isabela, expresó su aprensión en aquel momento. Es una espera angustiante. Quieres creer que por fin van a encontrar a quien hizo esto, pero el miedo a una nueva decepción es enorme. Solo nos queda confiar en la policía y rezar a Dios para que la verdad salga a la luz. La familia se aferraba a esa pequeña luz, aguardando con el corazón en un puño un desenlace. Tras varios días de vigilancia sin resultados concluyentes, los investigadores decidieron que era el momento de un abordaje directo. Localizaron al sospechoso y lo llevaron a la comisaría para un interrogatorio formal. La expectación en la sala de declaraciones era máxima. Sin embargo, para sorpresa de todos, el hombre se mostró genuinamente impactado por las acusaciones. Negó vehementemente cualquier implicación en el crimen. Su expresión era de confusión y miedo, no de culpa. Insistió en que no sabía nada y que los policías debían de estar cometiendo un terrible error, dejando a los investigadores con una duda incómoda. Ante la negación rotunda del sospechoso, la policía procedió a verificar su coartada para la noche del crimen. Para frustración del equipo, su historia se confirmó rápidamente. Múltiples testigos, incluyendo familiares y amigos, atestiguaron que se encontraba en una pequeña reunión en otra parte de la ciudad
en el momento en que Isabela fue secuestrada. Los testimonios eran coherentes y no dejaban lugar a dudas. Quedó claro que aquel hombre era inocente y que la investigación había seguido un camino equivocado. La pista que parecía tan prometedora se había revelado como un callejón sin salida. La confirmación de la inocencia del sospechoso fue un jarro de agua fría para el equipo de investigación. La esperanza que había impulsado al equipo en los últimos días se transformó en una profunda frustración. El inspector Monteiro, en una reunión con su equipo, expresó el sentimiento general. Volvemos al punto de partida. Es decepcionante, pero no podemos desanimarnos. Los errores ocurren en investigaciones complejas como esta. La sensación era de tiempo perdido y de una oportunidad que se había escapado entre los dedos. La presión de los medios y de la sociedad aumentaba, y los investigadores sabían que no podían permitirse cometer otro error. A pesar del duro revés, el ánimo del equipo de investigación no se quebró. Se negaron a rendirse y decidieron volver al punto de partida: la denuncia anónima de Vanessa. Convencidos de que la verdad aún se ocultaba en aquella llamada, comenzaron a reevaluar cada palabra, cada detalle, cada inflexión en la voz de la informante. Creían haber interpretado la información de manera errónea, que un análisis más profundo podría revelar un nuevo camino. Con una determinación renovada, se sumergieron en la grabación de la llamada, buscando la pieza que faltaba en aquel intrincado rompecabezas. Antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo y a activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún caso. De vuelta en la sala de investigación, el equipo de la Fuerza de Tarea Medeiros escuchó la grabación de la denuncia de Vanessa una y otra vez. El análisis minucioso reveló un detalle que había pasado desapercibido en la prisa inicial. La informante mencionaba el nombre de Ricardo, asociado a un grupo de amigos de un barrio específico. La primera búsqueda se había concentrado únicamente en el nombre, ignorando el contexto geográfico y social. Con esta nueva perspectiva, los investigadores comprendieron que podrían existir otros hombres con el mismo nombre en ese círculo. La corrección del rumbo reavivó la esperanza de que, esta vez, estuvieran en el camino correcto para desvelar el misterio. Con un enfoque renovado, los agentes iniciaron una nueva recopilación de datos, cruzando la información de los registros criminales con los datos demográficos del barrio mencionado en la denuncia. La búsqueda reveló la existencia de otro Ricardo, un joven que encajaba en el perfil y, lo que era más importante, era conocido por juntarse con un grupo de 4 amigos: Marcos, Jonás, Fabio y Sergio. Este grupo ya estaba en el radar de la policía por su implicación en delitos menores y hurtos en la zona. El descubrimiento fue un momento de claridad para los investigadores, que ahora veían cómo las piezas del rompecabezas finalmente encajaban de una manera lógica e inquietante. La investigación, entonces, se adentró en la rutina del grupo. Los agentes comenzaron a conectar los puntos y descubrieron una información crucial. El grupo había sido visto en posesión de un sedán plateado, robado días antes del crimen, un vehículo que coincidía con la descripción del coche usado en el secuestro de Isabela. Testigos reticentes, temerosos de represalias, confirmaron que los 5 hombres habían estado juntos la noche de la desaparición, circulando por la ciudad en actitud sospechosa. Cada nueva información reforzaba la tesis de que aquel grupo era el responsable de la fatalidad. La policía ahora no solo tenía sospechosos, sino un conjunto de evidencias circunstanciales que los situaba en la escena del crimen. Con la identificación positiva de los 5 sospechosos y las evidencias acumulándose, el comisario Monteiro decidió que era hora de actuar. Planeó meticulosamente una operación de captura simultánea, con el objetivo de detener a todos los implicados al mismo tiempo. La estrategia era esencial para evitar que se comunicaran entre sí, coordinaran coartadas o intentaran huir. No podían correr el riesgo de que uno alertara a los demás. La precisión y el sigilo eran fundamentales para el éxito de la operación. Le pedimos a Dios que todo saliera bien, explicó el comisario. Se asignaron equipos para cada objetivo, y la operación se fijó para las primeras horas de la mañana, un momento en el que todos estarían en sus casas. A finales de agosto, la operación se puso en marcha. Al amanecer, los equipos policiales actuaron de forma rápida y coordinada, irrumpiendo en las residencias de los 5 sospechosos
simultáneamente en diferentes barrios de la ciudad. La acción los tomó a todos por sorpresa, sin darles ninguna oportunidad de reaccionar. Ricardo, Marcos, Jonás, Fabio y Sergio fueron arrestados sin oponer resistencia y puestos bajo custodia. La noticia de las detenciones se extendió rápidamente por la comunidad, trayendo una mezcla de alivio y sorpresa. Finalmente, la investigación parecía haber llegado a un desenlace, y los rostros de los presuntos responsables del crimen que conmocionó a la ciudad aparecían en todos los noticiarios. Llevados a la comisaría, los 5 hombres fueron colocados en salas de interrogatorio separadas. La estrategia era clara: interrogarlos individualmente para explotar posibles contradicciones y presionarlos para que confesaran. Inicialmente, todos siguieron la misma línea de defensa. Negaron vehementemente cualquier implicación en el crimen, alegando que estaban siendo acusados injustamente. Sin embargo, la confianza de la policía era inquebrantable. Los investigadores sabían que las evidencias circunstanciales eran sólidas y que era solo cuestión de tiempo hasta que el muro de negaciones comenzara a derrumbarse bajo el peso de la verdad que estaban decididos a extraer. Los interrogatorios se prolongaron durante horas, poniendo a prueba la resistencia de los sospechosos y la paciencia de los investigadores. La táctica de mantenerlos separados empezó a surtir efecto a medida que pequeñas inconsistencias surgían en sus declaraciones. Cada uno contaba una versión ligeramente diferente de aquella noche, y las contradicciones eran hábilmente explotadas por los agentes. La presión aumentaba con cada pregunta, con cada evidencia presentada. Los investigadores sabían que estaban cerca de un punto de quiebre, que uno de ellos estaba a punto de ceder, y concentraron sus esfuerzos en quien parecía ser el eslabón más débil de aquel pacto de silencio. El punto de inflexión se produjo durante el interrogatorio de Ricardo. Confrontado con pruebas irrefutables que lo conectaban con el vehículo robado y la ruta recorrida la noche del crimen, se dio cuenta de que su negación no se sostendría por mucho más tiempo. En un momento de aparente desesperación, y quizás con la esperanza de obtener algún beneficio en un futuro juicio, decidió colaborar. Ricardo miró al comisario y, con voz baja, admitió su participación. Ese fue el momento que todo el equipo esperaba. La primera fisura en el muro de mentiras que finalmente abriría el camino hacia la verdad completa. La confesión de Ricardo reveló la naturaleza terriblemente banal y oportunista del crimen. Contó que, aquella noche, él y sus 4 amigos estaban en el coche robado, sin un plan definido, simplemente buscando algo que hacer. La intención inicial era encontrar a alguien a quien asaltar. Cuando vieron a Isabela caminando sola en la calle mal iluminada, se convirtió en el blanco perfecto para su crueldad. No había una motivación personal, ni una planificación elaborada. Fue un acto de violencia aleatoria, impulsado por la oportunidad y un desprecio total por la vida humana, lo que lo hacía todo aún más indignante. Con una frialdad que conmocionó incluso a los investigadores más experimentados, Ricardo describió en detalle la secuencia de horrores que siguió al secuestro. Narró cómo llevaron a Isabela al cañaveral aislado, un lugar que conocían bien por ser apartado y sin testigos. Allí, bajo amenazas y agresiones, fue sometida a horas de abusos íntimos, una violencia cometida por los 5 hombres. La descripción de los hechos fue brutal y explícita, dibujando un cuadro de sufrimiento inimaginable. Afirmó que, tras los actos, tomaron la decisión de quitarle la vida a Isabela para asegurarse de que no pudiera identificarlos más tarde, sellando así el destino de la joven. La confesión de Ricardo era la pieza que faltaba para cerrar el rompecabezas. No solo admitió su propia culpa, sino que también implicó directamente a cada uno de sus 4 cómplices, detallando el papel específico que cada uno desempeñó en los eventos de aquella terrible noche. No perdonó a nadie, quizás en un intento de diluir su propia responsabilidad. Con su testimonio, la policía tenía un relato completo y coherente del crimen, desde la planificación improvisada hasta la ocultación del cuerpo. La verdad, en toda su brutalidad, había salido finalmente a la luz. Y ahora los investigadores tenían todo lo que necesitaban para garantizar la condena de todos los implicados. Confrontados con la detallada confesión de Ricardo, los otros 4 sospechosos vieron cómo su estrategia de negación se desmoronaba. Uno por uno,
también confesaron su participación en el crimen, corroborando la versión presentada por el primero en hablar. El pacto de silencio estaba definitivamente roto. Con las 5 confesiones en mano, la fase de investigación del caso se concluyó con éxito. La policía no solo había identificado y arrestado a los responsables, sino que también había obtenido la prueba más contundente posible de su culpabilidad. La justicia para Isabela, que parecía tan lejana, era ahora una posibilidad real y concreta, para alivio de la familia y de toda la comunidad. En mayo de 2007, casi un año después del crimen, comenzó el juicio de los 5 acusados en el Palacio de Justicia de la capital. El caso atrajo una enorme atención de los medios nacionales y movilizó a la población local, que acudió en masa para seguir los procedimientos. La sala del tribunal estaba siempre abarrotada, con la presencia constante de la familia de Isabela, que buscaba fuerzas para enfrentarse a los hombres que le arrebataron la vida a su hija. Afuera, los manifestantes se reunían a diario, con pancartas y carteles pidiendo justicia y penas severas. El ambiente era de gran expectación y conmoción, reflejando el profundo impacto que el caso tuvo en toda la sociedad. Durante el juicio, la Fiscalía presentó un caso sólido e irrefutable contra los acusados. La principal evidencia eran las propias confesiones, grabadas en vídeo, donde cada uno de ellos narraba, con detalles perturbadores, su participación en los eventos de aquella noche. Además, se presentaron las pruebas forenses recogidas en el cañaveral y en el vehículo utilizado en el crimen, que corroboraban los testimonios y no dejaban lugar a dudas sobre la autoría. Los fiscales reconstruyeron la cronología del crimen, exponiendo la crueldad y la falta de remordimiento de los acusados, pintando un cuadro claro para el jurado sobre la gravedad de los actos cometidos. La defensa de los acusados intentó, sin éxito, una última maniobra para librarlos de la condena. Los abogados alegaron que las confesiones habían sido obtenidas bajo coacción policial y que, por lo tanto, debían ser anuladas. Sin embargo, la Fiscalía presentó pruebas de que todos los procedimientos legales se siguieron durante los interrogatorios, incluyendo la presencia de abogados y la grabación de los testimonios. El juez, tras analizar las pruebas, desestimó la alegación de la defensa, considerando válidas las confesiones. Con su principal línea de argumentación desmantelada, los abogados de los acusados se quedaron sin una defensa plausible que presentar al jurado. Tras días de deliberaciones, el jurado popular regresó con el veredicto. La tensión en la sala del tribunal era palpable cuando el presidente del jurado se levantó para leer la decisión. Uno por uno, los 5 acusados fueron declarados culpables de todos los cargos: latrocinio, abuso íntimo agravado y ocultación de cadáver. Un suspiro colectivo de alivio resonó entre el público, mientras los acusados escuchaban la decisión sin mostrar ninguna emoción. La justicia, por la que la familia y la comunidad tanto habían esperado y luchado, finalmente había prevalecido. La condena de todos los implicados fue el primer paso para cerrar un capítulo extremadamente doloroso. Al día siguiente, en julio de 2007, el juez dictó la sentencia. En su discurso, destacó la extrema crueldad y el total desprecio por la vida humana demostrados por los acusados. Basándose en la gravedad de los crímenes, cada uno de los 5 hombres fue condenado a la pena máxima prevista por la legislación del país, sin derecho a beneficios como la progresión de régimen anticipada. Al escuchar la sentencia, la familia de Isabela se abrazó, llorando. El dolor de la pérdida era eterno, pero la certeza de que los responsables pagarían por sus actos trajo un mínimo de paz a sus corazones. Sintieron que, de alguna manera, se había hecho justicia por su hija. El caso se cerró oficialmente, con los 5 criminales siendo trasladados a prisiones de máxima seguridad para cumplir sus largas condenas. La tragedia, sin embargo, dejó una marca indeleble en la familia Medeiros y en la comunidad. Impulsados por el dolor, los padres de Isabela se convirtieron en defensores de causas de apoyo a víctimas de la violencia, transformando su luto en una lucha para que otras familias no pasaran por el mismo sufrimiento. La memoria de Isabela vive no solo en el recuerdo de quienes la amaban, sino también en el legado de una comunidad que se unió para clamar por justicia y seguridad, asegurando que su historia jamás sea olvidada. Si has seguido este caso hasta el final, por favor, dale un
me gusta al vídeo. Escribe en los comentarios qué te ha parecido el caso y aprovecha para suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo caso de nuestro canal.